Gloria a Dios. Busquemos nuestras Biblias en el libro de Isaías. Y vea, si usted no trajo Biblia, tiene ahí alguien cerca con Biblia, pues acérquese y lea las Escrituras, porque dice que es hermoso, ¿verdad?, que nosotros leamos las Escrituras. Isaías, en el capítulo 1, vamos a estar leyendo en el verso 1, y dice la palabra, honrando al Padre, al Hijo y a su Espíritu Santo. Isaías 1:1 dice: visión de Isaías, hijo de Amós, la cual vio acerca de Judá y de Jerusalén en días de Usías, Jotam, Acaz y Ezequías, rey de Judá. Oíd cielos y escuchad tú, tierra, porque habla Jehová: crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. El buey conoce a su dueño, y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová, provocaron a ira al Santo de Israel, se volvieron atrás. ¿Por qué querráis ser castigados aún? ¿Todavía os rebeláis? Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Vuestra tierra está destruida, vuestras ciudades puestas a fuego, vuestra tierra delante de vosotros comida por extranjeros y asolada como asolamiento de extraños. Y queda la hija de Sión como enramada en viña y como cabaña en melonar, como ciudad asolada. Si Jehová de los ejércitos no nos hubiese dejado un resto pequeño, como Sodoma fuéramos, y semejante a Gomorra. Príncipes de Sodoma, oíd la palabra de Jehová, escuchad la ley de nuestro Dios. Pueblo de Gomorra, ¿para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos de carnero y deseo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabrillos. ¿Quién demanda esto de vuestras manos cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios? No me traigáis más vana ofrenda. El incienso me es abominación, luna nueva y día de reposo. El convocar asamblea no lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes, vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecida mi alma. Me son gravosas, cansado estoy de soportarlas. Vamos a sentarnos, hermanos. Tome su asiento y vamos a reflexionar un momentito, ¿verdad?, en este pasaje que suena como bien duro, ¿verdad? Suena muy duro. En este pasaje de Isaías, en este capítulo 1 que estamos leyendo, Isaías condena al pueblo. Es una condena lo que está haciendo Isaías en esta escritura, al pueblo por participar en injusticias y obras perversas mientras continuaban llevando ofrendas y sacrificios a Dios. La adoración, oiga bien, y la alabanza se convierten en una abominación para Dios si el corazón no está sinceramente dedicado a Él y a sus caminos santos. Pongamos mucha atención esta mañana a lo que nos dice la Escritura. La adoración, oiga, se convierte en una abominación. ¿Qué cosa es abominación para Dios? Es algo detestable, es algo despreciable para Dios. Dios no acepta esas cosas. Entonces, Dios no estaba contento con los sacrificios que el pueblo le estaba trayendo al altar. Los líderes cumplían, ¿verdad?, como era su trabajo, cumplían ellos con mucho cuidado, ¿verdad?, con todo lo relacionado con los sacrificios y las ofrendas en las celebraciones, porque hay que tener mucho cuidado para estas cosas santas, ¿verdad? Pero el pueblo seguía siendo infiel a Dios. Los sacrificios debían ser una señal externa de lo que había de su fe o del amor que tenían ellos en interno de sus corazones, ¿verdad? Pero si faltaba esa fe en Dios, las señales eternas eran vacías para el Señor. No servían. Yo digo de repente, qué triste debe de ser ir a un culto nomás por ir. Dice uno, por cumplir.
o porque tenemos el hábito, o porque tenemos la costumbre de ir a la iglesia el día domingo, o sea, el día que sea, ¿verdad? Entonces, qué hermoso es cuando nosotros venimos a la iglesia. Yo le decía esto a mi esposo, y la verdad que dice la palabra, usted se recuerda cuando el rey Saúl fue desechado por Dios, y de repente dice, bueno, aparté lo mejor del ganado porque le iba a sacrificar a Jehová. ¿Y qué le dijo Jehová a Samuel para que Samuel se lo dijera a Saúl? Que él no quería nada de eso. Yo no quiero sacrificio, le dice. Yo no quiero holocausto. Lo que Jehová quiere, ¿qué cosa es? Obediencia, hermano. Saúl había desobedecido una orden que Dios le había dado. Y luego quiere poner el parche al roto, ¿verdad? Llevando, aquí tengo estas vacas hermosas y estos carneros hermosos para que los sacrifiquemos a Jehová. Y Jehová del cielo dice, yo no quiero nada de eso. Porque él desobedeció una orden que yo le di y ahora yo lo desecho como rey de Israel. La desobediencia, hermano. La desobediencia a Dios, y de repente yo digo, la gente está siguiendo los ritualismos del hombre, pero nosotros no estamos conscientes de qué cosa es lo que realmente Dios nos está pidiendo en su palabra. Yo le decía a mi esposo platicando ayer, antes, ¿sabes qué estoy yo echando de ver? Que la gente no tiene necesidad de Dios. Nos estamos a veces moviendo como robot, como mecánicamente, pero no realmente, porque en mi corazón hay una necesidad de Dios. ¿Sabe que le voy a decir algo? Y gloria a Dios, y la gloria y la honra sea para el Rey de Reyes y Señor de los Señores. Cuando yo comencé en estos caminos hace muchísimos años, 30 y tantos años, comencé con una gran necesidad en mi corazón. Usted se puede imaginar, el hombre perdido en el mundo, en drogas, con mujeres, y yo abandonada con un embarazo y con una criatura de 3 años y medio, sola totalmente, sin Dios, porque ni lo conocía en ese momento. Uno dice Dios, todo el mundo dice Dios, pero no lo conocemos hasta que nosotros no nos metemos directamente a las Escrituras a conocer quién es Dios. Y en mi corazón había tanta sed y tanta necesidad de ese Dios que yo no conocía en ese momento, que yo comencé a leerme todita la Biblia en mi desesperación. Me leí todita la Biblia, hermano. Era como una necesidad de llenar algo que había en mí, que no le iba a llenar absolutamente nada. Y esa me eriza la piel, porque yo siempre le he dicho al Señor, Padre, que nunca se me olvide en mi vida de dónde usted me recogió, que nunca en mi vida se me olvide la condición en la que yo estaba cuando usted tuvo misericordia de mí. ¿Y sabe qué? Y en mi desesperación, cuando el anciano que me predicó la palabra me dijo, ¿tiene Biblia? No tengo Biblia, dije yo. Y me dijo, aquí está su Biblia, mi primera Biblia. ¿Quiere conocer a Dios? Sí, le dije yo. Comience a leer, me dijo. Y yo comencé a leer como una loca la Biblia. Y la repetí, volví a repetir, y cuando no la entendía, corría a su casa y le decía, don Guillermo, explíqueme porque yo no entiendo esto. Y él me decía, me gusta porque usted tiene necesidad, y eso es lo que me gusta, la gente que tiene necesidad de Dios. Y voy a decirle algo, enferma, con problemas, con miles de dificultades, trabajando, ¿sabe dónde encontraba yo paz y consuelo? En la iglesia. Y en ese trabajo en unos bancos comunales me tocaba andar casi en todo Managua, y yo decía a las 6 de la tarde el culto, ya está en la iglesia, Señor, Padre, ayúdeme, agarraba un taxi y yo corría, llegaba a la casa teniendo allá a cipotes chiquitos que me esperaban, y yo corría a la iglesia a arrodillarme en la banca de atrás y comenzaba a llorar y decirle, Señor, tenga misericordia, Padre, ayúdame, Señor, ayúdame, Señor. Y de eso hace 30 y tantos años, y todavía vengo al altar y le digo, Señor, aquí estoy porque necesito que usted me ayude, Padre, no me suelte de tu mano, Señor, ayúdeme. Y enferma, con problemas, con hemorragia, con dificultades y con todas las cosas, yo siempre estaba en el altar diciéndole, Señor, ayúdame, y sigo con enfermedades y problemas, y el médico dice, no haga, no torne, pero yo corro al altar, Señor, yo estoy aquí porque necesito de usted. Yo decía un día esto, Señor, ¿qué pasa con estos tiempos? ¿Qué pasa con la gente? Y algo me decía, no hay necesidad de Dios. La mayoría somos un montón de religiosos que tenemos una rutina en nuestras vidas, que vamos al culto el domingo, que tenemos el jueves de oración, que tenemos el día tal, que hoy me toca servirte, pero no estamos haciéndolo con aquella pasión que me hace correr y me hace desechar cualquier cosa en mi vida y decir, primero es Dios en mi vida. Ve, aquí falta mucha gente. Y si usted se pone a ver, sin ofender a nadie, ¿qué están haciendo los hermanos que no vinieron hoy acá? Si nos fuésemos a cada casa y nos diésemos cuenta, porque cualquier cosa, ellos cambiaron este momento que no se puede volver a repetir en sus vidas. Podría ser que sea el último día que yo estoy de pie aquí, hermano. La vida, hermano, la andamos en la mano. Y lo más seguro que tenemos nosotros es la muerte. Pudiese ser que sea el último día que usted me ve la cara aquí hoy a mí. Y tal vez tuve la oportunidad de darle la gloria a mi Señor y la honra a mi Rey, pero fue más importante otras cosas. O la pena, el otro domingo voy. El otro domingo voy. Podría ser que el otro domingo no llegue, hermanos. No lo sabemos. Y como yo sé que no lo sé y podría ser el último, yo estoy aquí haciendo un esfuerzo en mi vida porque quiero estar en su presencia.
Y quiero comenzar en la semana y quiero la primicia, Señor. Yo de repente digo, la gente se da vacaciones, de repente tenía una familia, venía 20 días, dice, a pasear por acá no más cerca, y entonces yo también se dan vacaciones espirituales, porque digo, yo donde quiero que yo esté. ¿Sabes que estoy de vacaciones, de pasadito, de paseo, varios días? Tengo que buscar una congregación donde ir inmediatamente a darle gracias a Dios. ¿Sabe usted que eso es lo que le agradaba al Señor de Abraham? Abraham levantaba altar donde estuviera. ¿Sabe qué es también el agrado de Dios con David? David, donde quiera que estaba, iba, ahí levantaba un altar de adoración. Y incluso perseguido, cuando le iban a matar, su hijo lo perseguía para matar, pero él buscaba un tiempito en medio de la persecución, en medio de la carrera, en medio del temor. Él ponía las 4 piedras allí y comenzaba a alabar al Señor. Entonces yo digo, quiere decir que no hay excusa, que no hay pretexto para que yo le robe, porque aquí sí le estamos robando a Dios cuando hay un día que es del Señor y yo lo invierto en otras cosas y no en el Señor. Ahí sí le estoy robando a Dios, le estoy robando la gloria, le estoy robando la alabanza, le estoy robando ese momento que yo tengo que dedicárselo a Él. Ok, dicen muchos, no se habla de cucarachas de iglesia, pero si nosotros vemos en las escrituras, la primera iglesia, la iglesia primitiva, era una iglesia que dice que todos los días se reunían, todos los días partían el pan juntos, comían juntos y estaban siempre juntos. Y entonces esa iglesia era una iglesia poderosa en el espíritu. Porque no era una iglesia que estaba totalmente consagrada para Dios. Hoy en día no, hermanos. Que viene la cena de Nochebuena, que si dice domingo, vamos a la cena con la tía, con la hermana, con la abuelita, que Dios me espere para el próximo domingo. Es que se casa la fulana, que viene cristiana, pero es que tengo que cumplir con la sultana, que Dios me espere para el próximo domingo. Es que el trabajo, es que el negocio, es que la finca, es que el ganado, es que el pollo, es que el gato, pero es que Dios debe de ser lo primero en nuestra vida. Por eso la palabra dice que debe de ser Dios, hermano. Yo de repente digo, qué triste que nosotros no hemos todavía entendido que Dios merece la gloria y la alabanza, hermano. Y que el primero en nuestra vida debe de ser Dios. Entonces yo digo, qué mal estamos delante del Señor, así como estaba este pueblo, y Dios les manda a exhortar duramente a este pueblo. Váyanse a lo que dice el Salmo. Vamos a ver qué nos dice el Salmo 51. Vamos a ver allí la palabra del Señor. Aleluya. ¿Quién vive, hermano? Ve el Salmo 51 en el verso 16 lo que dice la Escritura. Hablamos del 15 para que entendamos un poco mejor. Salmo 51, 15 dice la palabra: Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza, porque no quieres sacrificio que yo no daría, no quieres holocausto. Oiga, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. ¿Ves qué precioso? ¿Qué es lo que Dios pide de nosotros? Dios no va a rechazar nunca un corazón que se acerca contrito y humillado. Oiga, un corazón que está lleno, ¿me entiende?, de esa necesidad de Dios, o está arrepentido por el pecado, o agobiado, ¿verdad?, por alguna causa de la maldad. Dice que Dios no va a despreciar nunca a un hombre, una mujer que se acerque a Él y venga y le diga: Señor, aquí estoy arrepentido, Padre, te necesito. En ese momento Dios extiende su mano y levanta a ese hombre de su tribulación y de su angustia. Porque eso es lo que Dios quiere de nosotros, dice la palabra. Un corazón, como dice, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Dios nunca, hermano, nunca Dios va a despreciar un corazón que se acerque sediento y necesitado de Él, sincero delante de su presencia. Y vean lo que dice Oseas capítulo 6 en el verso 6. Oseas capítulo 6, en el verso 6, de lo que dice la palabra: porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. Léalo de nuevo, lea el verso 6 de nuevo, que está muy precioso. Porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocausto. Entonces, en realidad, lo que Dios quería de su pueblo era misericordia, es decir, un amor constante. Oiga bien, un amor constante y un amor fiel que respondiera al amor que Él nos da. Eso es lo que Dios quiere de nosotros, hermanos. También quiere un reconocimiento personal de quién es Dios, que nosotros estemos conscientes de que quién es Dios, porque de repente decimos: Diosito, Dios. Oiga, Dios es Dios, Él es todopoderoso, Él es grande, Él es maravilloso, Él es precioso. Nuestro Dios es todopoderoso. Dele palmas al Señor, hermano.
Y Dios sigue deseando lo mismo de nosotros, que le conozcamos. Pero ¿sabe qué es lo lamentable? Que se está perdiendo, hermano. Se está perdiendo la devoción por las Escrituras. Usted sabe que en estos momentos hay iglesias que ya no leen la Biblia. Solo se llevan a puros chistecitos, a puros testimonios, a puros brincos, a puros saltos, a pura bulla y bulla y bulla. Pero lo más importante le están quitando, que es la palabra del Señor. Y de repente dice, un concierto cristiano, pero allí no hay Biblias, allí no hay palabra. Lo que hay es ruido, es bullas, alboroto. No creo que esas cosas a Dios le estén agradando. Entonces, en este pueblo, el pueblo de Israel estaba celebrando la luna nueva, el día de reposo. Eran ofrendas mensuales, ¿verdad?, que Dios pedía. Y podemos leerlos en el libro de Números, en el capítulo, se los para su casa. En su casa lean Números, capítulo 28 y capítulo 29. Todas las ofrendas que Dios le pedía al pueblo. Esas eran todas las ofrendas que Jehová instruyó al pueblo, días de reposo, eran semanales. Había una serie de sacrificios y celebraciones que Dios estableció para el pueblo de Israel. El pueblo ofrecía al Señor, ¿verdad?, sacrificios, pero no se avergonzaban de sus pecados. Ofrecían ofrendas por el perdón, pero llegó un momento que las ofrendas y los sacrificios no significaban nada ya para Dios, cuando surgían de un corazón que estaba corrompido. Dios quiere que le amemos, que confiemos en Él, pero quiere que nos apartemos del pecado, hermano. Que nos apartemos de todo aquello que ofende a Dios, que nos apartemos de todo lo malo. Dios no quiere de nosotros nada. Él quiere que hagamos la diferencia entre un culto racional y un culto que es irracional. Vamos a servirle a Dios, vengamos al culto a alabar al Señor, pero qué hermoso es que lo hagamos nosotros como Dios manda. Miren, no se le olvide nunca ese capítulo 13 en el libro de Malaquías. Malaquías capítulo 13 en el verso 16, grábeselo muy dentro de su corazón. Malaquías 3:16, recuérdese que dice, entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero. Jehová escuchó y oyó. Y fue escrito un libro de memoria delante de él para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. Y serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día que yo actúe. Y los perdonaré como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Dios hace diferencia, hermano. Dios no hace acepción de personas, pero sí hace diferencia en el que piensa en todo momento en el Señor, en el que tiene misericordia en su corazón y está pendiente de la necesidad de su prójimo y está pendiente, porque usted sabe que lo que Dios más ama en esta tierra son las almas. Usted sabe que cuando le hacemos un bien a alguien, no lo hacemos por hacerlo a la persona, lo hacemos para Dios. Eso Dios lo toma muy en cuenta y dice que en el momento que Él actúe, que ese día está cerca, y la Biblia lo llama el día terrible, el día de juicio, el día de dolor, el día de sufrimiento, el día de gemir, dice la Biblia. Cuando Dios actúe en ese momento, Él allí sí va a hacer una clara diferencia. Y está escrito en su libro, dice, para eterna memoria, todo lo que hacemos, bueno o sea malo, hermano. Y lo bueno lo va a tomar muy en cuenta y dice que Él va a hacer diferencia entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Y yo siempre me gusta aclarar esto. Servirle a Dios no es estar todos los domingos en el culto, hermano. Servir a Dios no es estar todos los días en la iglesia. Hay muchas formas en que nosotros podemos verdaderamente agradar a Dios y servirle. Y tenemos que nosotros, ¿verdad?, leer las Escrituras para darnos cuenta qué es lo que Dios pide de nosotros. Entonces, vamos a hacer tratar de una diferencia entre lo que Dios está pidiendo, ¿verdad? Vamos nuevamente a Isaías, que nos dice Isaías, que estamos leyendo el capítulo 1, pero vamos a leer el verso del 3 al 4. Y dice el verso 3 y 4, el buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su señor. Israel dice, no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Y luego dice, oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová, provocaron a ir al Santo de Israel y se volvieron atrás. Vea, cuántas personas, cantidades de personas por todo el mundo estoy hablando, aceptan a Cristo bajo una circunstancia difícil en sus vidas y se gozan en ese momento, reciben al Señor, se bautizan y caminan un tiempo en el Evangelio y luego le dan espalda a Dios. Y luego se van al mundo y luego, ¿me entiende?, dejan todo aquello y tiran. ¿Sabe cómo es esto, hermano? Como que si de repente yo le doy un regalo a usted. No importa lo que sea el regalo, sea barato, sea caro, pero yo estoy haciéndolo con mucho amor. Y usted lo agarra y dice, lo tira a la basura.
Y yo me doy cuenta que ese regalo usted no lo apreció. ¿Cómo se siente usted? ¿O cómo se siente una persona que hagan eso? Que tal vez con mucho amor lo hiciste. Para mí un regalo no es el precio. Para mí un regalo no es el precio. Es la intención del corazón. Puede valer 5 pesos. Pero es la intención del corazón. Que con mucho amor te está dando aquello y tú lo tiras a la basura. Eso pasa cuando nosotros sabemos que la salvación tiene un precio muy alto, la sangre de Cristo. El sufrimiento de Cristo, el dolor que Cristo soportó en la cruz del Calvario, todos los golpes que Él recibió. Recuerda que dice la palabra que no hubo una sola parte de su cuerpo que no le hubiesen golpeado. Recuerde que su rostro fue totalmente desfigurado. Recuerde que Él tuvo en su corazón temor y angustia como hombre en ese momento. Eso vale la salvación de su alma y la mía. Y que de repente yo la tire por ir a cometer un adulterio, que de repente yo la tire porque me gusta más el mundo, estoy despreciando ese regalo de Dios. Yo digo, con razón dice la palabra que viene el día terrible de Jehová, día de la venganza, día de la matanza, dice la Biblia. Porque cuántas personas han desechado esto y ahora viven en pecado. Y ahora lo peor de esto, la generación de este tiempo, si uno le dice, la Biblia dice que los adúlteros van a entrar al infierno y que eso va para que me juzgues y te metas en mi vida. Ya la gente ni siquiera quiere que uno mencione el pecado porque dice que juzgarlo es meterse en su vida, que lo estamos mandando al infierno. Pero si la Biblia lo dice, y si lo dice para que yo lo predique, ¿sí o no, hermanos? Pero ya no puede decir que los pecadores van al infierno, que los fornicarios, dice la Biblia, hay una lista, los ladrones, los fornicarios, los adúlteros, los mentirosos, los idólatras, no entran al cielo. Yo se lo repito, ¿verdad? Pero esto a la gente ya le está molestando que uno diga esas cosas y dice, eso es lo que no me gusta con los evangélicos, que lo mandan uno al infierno. Yo no lo mando, la Biblia dice. Ya eso está ofendiendo al ser humano. Entonces vemos aquí, ¿verdad? Dios da una clara respuesta a este tiempo de culto. Se me ha vuelto, dice, una carga. Estoy cansado, dice el Señor, de soportar estas celebraciones. ¿Por qué Dios dice esto? ¿Cuál es el motivo que el pueblo estaba dando para que el Señor Jehová dijera estas cosas? ¿Me entiendes? Que Él estaba ya cansado de estas cosas. Entonces, Israel no conoce, dice, mi pueblo no entiende. Y Dios dice, el pueblo que me rinde culto no me conoce. Todos conocemos, ¿verdad?, la historia de Israel. Dejaron a un lado el conocimiento de Dios. La mayoría de los reyes hicieron lo malo delante del Señor. Y generación tras generación fueron creando malos hábitos, de las creencias erradas acerca del Señor. Y de repente alguien dice, todos alabamos al mismo Dios. Decía alguien un día, no, luego tu Dios es de palo, tu Dios es de yeso, el mío es vivo. Mi Dios vive, mi Cristo vive. Y si algo que Dios detesta, Dios aborrece, es que adoremos un palo, una imagen o un yeso. Eso Dios lo detesta. No todos los caminos conducen a Roma. Y de repente la gente, no, es que todos vamos a la iglesia, todos vamos al mismo Dios. No. Todos los caminos sí conducen al cielo, pero no, tampoco. Hay una gran confusión en la gente ahorita. Es que todas las religiones, no, tampoco, le digo yo. Busquemos las Escrituras y guiémonos por lo que dicen las Escrituras. Porque entonces están engañándonos y de repente estamos buscando un evangelio sensacionalista, sin compromiso, un evangelio sin responsabilidades, un evangelio sin disciplina, un evangelio que nomás ir por ir. Yo creo que no tiene ninguna razón de que hagamos eso si conocemos las Escrituras, ¿verdad? Y Dios nos habla de muchas maneras porque el Señor en este momento, ¿verdad?, hay un peligro terrible. Dice que la mayoría de cristianos han desechado el verdadero conocimiento y están entregados a cualquier viento de doctrina. Tristemente, la mayoría se han dedicado a oír, pero no buscan saber más de aquel que los ama. Conocer verdaderamente el amor de Dios es solamente a través de que leamos las Escrituras, hermano. Hoy hay gente extraviada, de repente dicen un montón de barbaridades que uno dice, la sangre de Cristo, y no aprenden esas cosas tan terribles. Cosas que no van con el Señor, no buscan saber más de Él, conocerlo más al Señor. Entonces, el pueblo que alaba a Dios y no es consciente de su santidad es un pueblo inclinado a pensar que Dios es tolerante con el pecado. Le sucedió al pueblo de Israel en tiempos de Isaías. Esto estaba sucediendo, ¿verdad? Hay muchos, ¿verdad?, que se están confiando que Dios es misericordioso, que Él me perdona. Pero hay un pasaje, ¿verdad?, que debemos de razonar en nuestros corazones. Y ese pasaje en el libro de Hebreos, váyase al libro de Hebreos para que nosotros meditemos muy bien en las Escrituras y nosotros no nos dejemos llevar por cualquier viento de doctrina si sabemos que nosotros, ¿verdad?, está en juego nuestra salvación, hermano. Aquí está en juego la salvación y tenemos que cuidarla con temor y con temblor. Ve lo que dice Hebreos capítulo 10.
Hebreos capítulo 10, vamos a leer en el verso 26, hay una advertencia y el subtítulo dice, advertencia al que peca deliberadamente. Y dice la palabra, porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Vea muy bien lo que dice la Escritura. Sino una horrenda expectación, dice la palabra. Entonces hay que tener mucho cuidado, hermano. Nosotros somos conocedores de qué es lo que Dios quiere y qué es lo que Dios no le agrada, para que evitemos hacer aquellas cosas, ¿verdad?, que a Dios no le agradan. Evitemos la mejor. Caminemos cada día buscando del Señor, y como dice Romanos capítulo 8, dice que las obras de la carne tienen que morir por la obra del Espíritu. Se requiere entonces un sometimiento de parte nuestra para que vayamos muriendo día a día, ¿verdad?, a todas esas cosas de nuestras carnes que sabemos que no son agradables al Señor. Y si se va al libro de Romanos, al capítulo 1, en el verso 21, vea lo que dice Romanos 1:21, dice la palabra, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Entonces dice la palabra, habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios. O sea, todos sabemos que Dios merece gloria, que Dios merece honra, todos sabemos que Dios merece alabanza, que Dios merece obediencia, pero nosotros no estamos disponiendo nuestro corazón. Y de repente mucha gente está agarrando este camino como una jugarreta. Y aquí no se debe, hermanos, de estar jugando con esto. Entonces, no le estamos dando la debida honra que Él se merece. Mucha gente cree que a Dios se le puede sobornar. Bueno, mucha gente piensa, ¿verdad? Venga a hacerme un cultito de acción de gracia, voy a dar esta ofrenda, voy a dar mi diezmo, voy a hacer esto o lo otro, pero con eso nosotros no estamos agradando a Dios. Ok, yo voy a hacer un culto de acción de gracia porque estoy agradecida con el Señor, pero estoy caminando y esforzándome en obedecer al Señor. Estoy sirviéndole al Señor, estoy apartándome de todo aquello malo. Entonces, aquel culto de acción de gracia va a ser una ofrenda agradable delante del Señor. Dios la va a recibir porque estamos haciéndolo con todo el corazón para Él, ¿verdad? Estamos obedeciendo su palabra, estamos mostrándole respeto, admiración hacia su persona. Y muchas veces hoy en día, ¿sabe qué está pasando? El nombre de Dios es vituperado por los impíos. El nombre de Dios, ¿me entiende?, es puesto al vituperio por las mismas malas acciones de muchos cristianos. Vamos a ver qué dice Oseas capítulo 4. Vámonos a Oseas capítulo 4 en el verso 5. Oseas capítulo 5 dice, caerás por tanto en el día, y caerá también contigo el profeta de noche, y a tu madre destruiré. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Entonces la falta de conocimiento personal de Dios estaba destruyendo al pueblo, pero no porque el conocimiento no fuera accesible. El pueblo estaba obstinadamente rechazando la verdad de Dios. Le habían dado, ¿verdad?, por medio de los profetas y de su palabra escrita. Entonces, incluso dentro de las iglesias, hermanos, hay hombres que están predicando palabra equivocada al pueblo. Entonces, una cosa es que, ¿verdad?, me caí, pero yo me tengo que levantar inmediatamente, me arrepiento, me humillo y regreso al Señor. Y lo dejo de hacer. Yo creo que en un Dios misericordioso que nos perdona, ¿verdad? Así creo que si recibimos nosotros esas bendiciones cuando nos arrepentimos y un dolor por el pecado, ¿verdad? Por eso en la iglesia hoy estamos escuchando esta mañana palabra del Señor. Palabra del Señor. Y Dios quiere que nosotros hagamos un culto racional para Él. Vamos a ver qué nos dice Romanos capítulo 12 acerca de eso. Vea lo que dice Romanos capítulo 12 en el verso 1. Veamos lo que es un culto, ¿verdad?, racional para el Señor. Y dice la palabra de Romanos 12:1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios
que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad, la voluntad de Dios agradable y perfecta. Miren qué precioso lo que nos dice esta mañana la palabra del Señor. La voluntad de Dios es buena, dice, es agradable y es perfecta. Dios quiere solo lo bueno para nosotros. ¿Por qué a veces sufrimos? Porque no estamos esforzándonos verdaderamente en agradar al Señor y en vivir como el Señor manda. Yo le digo algo, al Señor nadie lo puede engañar. Ni aún el diablo con toda su astucia no lo pudo engañar al Señor, porque Dios sabía perfectamente por dónde él andaba. Entonces el culto racional es llevar una vida de santidad, de justicia, de misericordia, de integridad y de rectitud. Un sacrificio santo, agradable, es lo que Dios espera de cada uno de nosotros. Eso es lo que Dios quiere de nosotros, un culto racional, un culto que sea agradable para Él, un culto que Él lo acepte de parte de nosotros. Y recordemos lo que dice Oseas 6:6, porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. Acuérdense que en aquellos tiempos la gente buscaba el mejor becerro, la mejor oveja, la mejor vaca, el mejor animal para llevarlo en ofrendas al Señor. Y Dios lo pedía. Y había una serie, un ritualismo que le tocaba al sacerdote hacer, descuartizar aquel animal, sacar la grasa, las mejores piezas, se quemaban en el altar, otra parte era para los sacerdotes o para las viudas. Era un trabajo tremendo, no era pararse en un púlpito a decir 4 gritos, no, era un trabajo tremendo. Y recuerde que no era una sola ofrenda, eran tantas personas que llegaban en el día con esas ofrendas. Pero en un momento el Señor dice, ya no quiero más, porque la gente pensaba, bueno, llevo esta vaca, este buey, esta oveja y ya estoy libre de pecado. Hoy en día la gente cree, bueno, un cultito y una ofrendita o un diezmito y ya estoy libre de pecado. No, hermano, el Señor dice ya que Él ya no quiere misericordia, lo que Él quiere, y no sacrificio. Conocimiento de Dios más que holocausto. Entonces es mi responsabilidad, es su responsabilidad ante el Señor, meternos cada día más con el Señor, escudriñando las Escrituras, porque ahí vamos a conocer nosotros verdaderamente el plan de Dios para nuestras vidas. Porque recuerda, cuando usted ve la Biblia, Dios me está hablando, pero esto es personal. Cada uno debemos de buscar esa mejor parte. Entonces, finalmente, yo quiero recordarle, ¿verdad?, la vieja historia de Caín y de Abel. Ambos presentaron ofrendas al Señor, pero sin embargo, solo una de ellas fue aceptable por Dios. ¿Cuál fue la razón, hermano? ¿Usted se recuerda las ofrendas? Las primeras ofrendas que el Señor recibía de Caín y de Abel. Pero usted recuerda que Caín llevó su ofrenda. Yo me imagino a este muchacho preparando esa ofrenda del Señor, allí bien bonito, ¿verdad? Porque uno se dedicaba a la agricultura, otro se dedicaba a la crianza de ovejas. Y me imagino yo aquel muchacho que había entendido la situación, ¿verdad? Agarró la mejor de las ovejas. Me imagino que la limpió, la lavó, la arregló y la llevó al altar con mucho amor. Aquella ofrenda la llevó y dice que fue aceptable, fue agradable delante de los ojos del Señor. Pero luego viene aquel Caín, ¿verdad? Y lleva aquella ofrenda, lo que se le ocurrió, lo que cortó, los tomates estaban mayugados, que le importa, las uvas, la madera que llevó, no fue con aquel cuido a llevar aquella ofrenda. Y aquella ofrenda fue desechada por Dios. Dios no la recibió, hermano. Yo de repente me pongo a pensar, ¿será que hay momentos que Dios nos observa el corazón? Hay momentos que Dios como que no recibe las cosas que nosotros estamos haciendo. Porque quizás andamos algo en el corazón. ¿Qué andaba Caín? Usted analice, ¿qué andaba Caín en su corazón, hermano? Ve lo que dice Génesis. Vamos a leer Génesis 4. Génesis capítulo 4. Ve lo que dice en el verso. Vamos a ver del verso 4. Dice Génesis 4:4, dice: Abel trajo también de las primogénitos de sus ovejas de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado y por qué has decaído tu semblante? Si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será tu deseo y tú te enseñorearás de él. ¿Qué vimos que hizo Caín después de eso? Con engaño llevó a su hermano allá al monte, allá al bosque. ¿Qué hizo? Lo mató. Quiere decir que en su corazón había, ¿qué cosa? Una gran envidia por su hermano.
Había alguna amargura porque él no estaba contento de que el Señor recibió su ofrenda de Abel y no recibió la ofrenda de él. Se llenó su corazón de amargura. Se llenó su corazón de maldad, de violencia, porque venir y agarrar a su hermano y lo mató. Entonces, usted imagínese, analicemos bien esto. Dios se lo dijo claramente a Caín. Claramente el Señor se lo está hablando en la palabra y le está diciendo a este muchacho. Y le dice, si bien hicieres, no serás enaltecido. Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo eso, a ti te será su deseo y tú te enseñarás de él. Entonces, está en cada uno de nosotros, hermanos, saber que esto no le agrada a Dios y desecharlo y no darle cabida en nuestros corazones. Entonces, Dios se lo dijo a este muchacho, ¿verdad? Dios nos hace un llamado al arrepentimiento con estas palabras, hermanos, que le dio aquí en la palabra del Señor, en el libro. ¿Se acuerda usted lo que dice el Señor en el libro de Isaías, en el capítulo 1? Vámonos nuevamente al libro de Isaías. Vea qué hermoso. Si no leyó toda la semana, hoy sí leyó Biblia. Isaías capítulo 1 en el verso 18, Dios nos hace siempre un llamado constantemente. Si somos sinceros, tenemos que revisar nosotros cómo está nuestro corazón delante de la presencia del Señor. Isaías 1:16, el Señor dice, lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo, aprended a hacer el bien, buscad el juicio, restituid al agraviado, hacer justicia al huérfano, amparad a la viuda. Eso es lo que Dios demanda de nosotros como cristianos. Luego dice, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si quisiereis y oyereis, comeréis el bien de la tierra. Si no quisiereis y fuereis rebeldes, seréis consumidos a espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho. Entonces, Dios siempre está llamándonos, hermanos, porque ¿sabe qué? Constantemente nosotros estamos fallándole a Dios. De muchas maneras nosotros le estamos fallando a Dios. Muchas veces conscientemente. Hoy yo creo que aquí hoy no hay nadie inconsciente ahora. Mire, todo el mundo ahora conoce las Escrituras. El que anda, mire, bien ebrio, le receta 4 o 5 pasajes bíblicos. Los políticos dicen que el rey tal hacía tal cosa, que Daniel dijo. Todos conocen las Escrituras, hermano. ¿Cuál es el problema? Que no actuamos conforme la palabra nos está llamando, ¿verdad? Entonces vamos a ver lo que nos dice Deuteronomio en el capítulo 10, en el verso 12. Dios nos está dando claras advertencias, hermanos. Nos está dando el Señor, ¿verdad? Claras recomendaciones para que vamos una vida que le agrade a Dios. Para que nosotros hagamos un culto de acción de gracia o hagamos una ofrenda al Señor, lo hagamos con todo un corazón dispuesto y esa ofrenda Dios la reciba con gozo como recibió la ofrenda de Abel. Y dice Deuteronomio capítulo 10 en el verso 12, dice la palabra, lo que Dios exige. Ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Que guardes los mandamientos de Jehová y su estatuto que yo te prescribo hoy para que tengas prosperidad. He aquí, de Jehová tu Dios son los cielos y los cielos de los cielos, la tierra y todas las cosas que hay en ella. Solamente de tus padres se agradó Jehová para amarlos y escogió su descendencia después de ellos, a vosotros de entre todos los pueblos, como en este día. Circuncidad pues el propuso de vuestro corazón y no endurezcáis más vuestra cerviz, porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande, poderoso y temible, que no hace excepción de personas ni toma cohecho, que hace justicia al huérfano y a la viuda, que ama también al extranjero dándole pan y vestido. Amaréis pues al extranjero, porque extranjero fuiste en la tierra de Egipto. A Jehová tu Dios temerás, a Él solo servirás, a Él seguirás y por su nombre jurarás. Gloria al Señor Dios Todopoderoso. Y dice el verso 21, Él es el objeto de tu alabanza. Él es tu Dios que ha hecho contigo estas grandes cosas y terribles que tus ojos han visto. Con 70 personas descendieron tus padres a Egipto y ahora Jehová te ha hecho como las estrellas del cielo en multitud. Y eso es cuando vemos que Dios cumplió la promesa. Cuando le dio aquella descendencia a Abraham.
Entonces vemos claramente, hermano, lo que Dios está pidiendo de nosotros. Pero ¿sabe qué pasa hoy en día? Los afanes, el entretenimiento, las redes sociales nos están llevando días al carajo, hermano. Estamos invirtiendo demasiado tiempo en eso y casi nada de tiempo a las escrituras. Decía un señor, ese anciano que me predicó la palabra, cuando me entregó mi Biblia estaba bien rayada por todos lados, porque los versículos que me gustaban yo los comenzaba a subrayar. Y entonces un día me agarró la Biblia y me dice, ya tiene gastada la Biblia como los 5 o 6 años. ¿Sabe qué? Me dice, yo llego a tal parte, me dice, cuando digo la hermana, busque su Biblia, la baja de un estante, me dice, y yo vuelvo a ver la Biblia, los dedos pintados de puro polvo. Hasta que yo llego, saca la Biblia. Qué triste, ¿verdad? Yo de repente le digo a mis hijos el devocional, si nosotros le diéramos de comer a nuestro espíritu, así como le damos de comer nuestras carnes, ¿cómo estaríamos, hermano? Fuéramos poderosos en espíritu. Pero lamentablemente le damos tanto a la carne y a veces casi nada en toda la semana al espíritu. Es por eso que no sabemos discernir nosotros muchas veces la voz de Dios. No sabemos entender muchas veces, no sentimos esa necesidad de Dios. Porque le digo una cosa, se requiere tener siempre esa necesidad y esa gratitud en el corazón. De valorar de dónde el Señor me recogió para ser agradecida con el Señor. Eso es lo que nos hace falta, hermano. La gratitud a mí me mueve. El entender lo tantísimo que he recibido sin merecer de Dios me mueve, hermano, a ser fiel, aun en medio de cualquier circunstancia en la vida. Aun en medio de cualquier cosa en la vida, eso me mueve a buscar cada día más de la presencia del Señor.